Bueno, pues estamos aquí estudiando la famosa profecía del libro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, donde se mencionan claramente la historia cronológicamente de todos los imperios mundiales que Dios le revela a Daniel. Y en el capítulo 2, para terminar con esta historia de los imperios mundiales, encontramos que después de la estatua de Nabucodonosor con la cabeza de oro, que significa Babilonia, el pecho y los brazos de plata, que representan al imperio medo y los persas, el vientre de bronce, que representa al imperio de los griegos o Alejandro el Magno, y las dos piernas de la estatua, que representan al cuarto imperio, que tal como la historia nos lo testifica, fue el imperio romano. Pero vemos en la profecía, en el capítulo 2, que dice que habría en los dedos una mezcla de hierro con barro. En otras palabras, esto es lo que significa que el último imperio mundial, después del cuarto, que fue Roma, bíblicamente será una confederación de 10 naciones, que, como vamos a comprobar a continuación, van a ser 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, que se van a unir en esta confederación política para formar el último imperio mundial, representado por los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, y que será de donde surgirá el anticristo. Dice aquí el capítulo 2 del libro de Daniel, que así, versículo 41 y 42, que de la fuerza del hierro, como se mezcló con el barro, y por ser, versículo 42, los dedos en parte de hierro y en parte de barro, el reino será frágil. Está hablando del último imperio mundial, del anticristo. Y dice en el versículo 34, y en los días de estos reyes, o sea, ya cuando veamos nosotros en los periódicos que se unió 5 naciones del Medio Oriente con 5 de Europa para formar esta confederación mundial, podemos saber hasta entonces cuándo surgirá el anticristo. Antes de esto, todas estas especulaciones de que el príncipe Felipe de España y que Obama, el expresidente de Estados Unidos, o que el Papa son el anticristo, son meras especulaciones, hipótesis filosóficas que no debemos de prestar ninguna credulidad. Vuelvo a repetir, esto es algo que tenemos que corroborar con la Biblia. Dice la Biblia que entonces en esta última fase del Imperio Romano va a surgir el anticristo. Ahora bien, el Imperio Romano, que está representado por las dos piernas de la estatua de Nabucodonosor, vemos que están las dos piernas divididas. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano se dividió en Constantinopla y en Alejandría. Entonces, de ahí vienen los 10 dedos, 5 del Oriente y 5 del Occidente. El Imperio Romano se divide en dos partes, y por eso vemos que el Medio Oriente y Europa es la parte en la que el antiguo Imperio Romano quedó dividido. De ahí podemos nosotros deducir y concluir que serán 5 naciones del Oriente y 5 del Occidente las que formarán el último imperio mundial, que es del anticristo. Y si pasamos rápidamente al libro del Apocalipsis, capítulo 13, vemos nosotros en el versículo 1 que cuando Juan el apóstol se para junto al mar, ve a una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos y 10 diademas, y en el versículo 2 tenemos claramente la explicación de Daniel de casi 700 años después que se escribió el Apocalipsis, donde él corrobora que el leopardo, que representa a Grecia, el oso, que representa a Babilonia, y el león, que representa los imperios antiguos, son exactamente los imperios que el anticristo va a gobernar. Así que nosotros tenemos ya por lo menos una figura de lo que va a ser el último gobierno mundial, que va a estar involucrado Irak, que representa la cabeza de oro. Tenemos a Irán, que representa a los brazos de plata. Tenemos a Grecia, que representa el vientre y que está representado precisamente aquí en Apocalipsis como una bestia. Y tenemos finalmente al cuarto imperio mundial, que fue Roma, por lo que nos habla la Biblia de un renacimiento del imperio romano, y las naciones que formaron el imperio romano formarán las naciones del último imperio mundial. Estemos atentos
a las profecías bíblicas.